Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. No tienes muy buen aspecto, Jesús. ¿Estás hambriento? Sí. Pues di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Quieres que invoque el poder de mi padre? Tienes poder para dar órdenes a estas piedras, ¿no? Yo solo soy su hijo. Pero tú tienes el poder. Si lo uso así, fracasaré en su misión. Él me ha ordenado llevar su palabra a los hombres, no que los aplaste con su poder. Solo pido un poco de pan para aliviar tu hambre, Jesús. Los hombres tienen hambre. Alimenta a tu pueblo hambriento, Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. No lo comprendes, Jesús. Tú tienes el poder para solucionar los problemas de la humanidad. Alimenta a esta gente. Tú puedes alimentarlos. He sido enviado para alimentarlos con la verdad. Mueren porque necesitan pan. Se mueren de hambre porque otros hombres tienen el corazón de piedra, no porque Dios lo quiera así. Y tú puedes cambiar todo eso. Y por eso te escucharán a ti. Un campesino de Nazaret. Tú y solo tú conoces la verdad enviada por Dios. Otros han dicho la verdad. Y los hombres los destruyeron a todos durante miles de años. Pero a ti te escucharán. ¿Por qué? Lo harán. ¿Y cómo piensas conseguirlo, Jesús? ¿Qué harás para que todos te escuchen? Bien, voy a ayudarte. Solo hay una forma de hacer que te escuchen. Tienes que convencerles de que eres el enviado de Dios. Tírate y Él ordenará a sus ángeles que te sujeten. Así todos verán que eres alguien a quien deben escuchar. Entonces me escucharían, ¿verdad? Oh, escucharían a cualquiera que pudiera hacer eso. Esa no es la voluntad de mi padre. Si él solo quisiera que pusiera a prueba las leyes de la naturaleza, no me habría enviado. No tentarás a Dios en tu beneficio. Jesús de Nazaret, Jesús de Jerusalén, Jesús de Egipto, Jesús de Betania, Jesús de Belén. ¿En qué otros lugares has estado? En ninguno. No. Entonces no puedes entender el juego. Te lo mostraré. Poder, Jesús. Poder. No ser el segundo al mando, sino el primero. Tú nunca has sentido ese poder, yo sí. Nunca has tenido esa oportunidad. Ahora puedes ser el primero. ¿Sabes lo que eso significa? El poder es eso que todos los hombres desean más que ninguna otra cosa en el mundo. Matan por él.
No hay nada más valioso. Y tú puedes tenerlo. ¿Cómo? Póstrate ante mí, Jesús. Una sola vez en toda la existencia, antes y después del tiempo, solo una vez, Jesús. Es un precio muy pequeño considerando la recompensa. ¡Atrás, Satanás! Porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No crearé un reino humano convirtiéndome en el más poderoso, sino siendo el más pobre. Porque yo soy el Cordero de Dios. Hasta pronto, Jesús. Esto es solo el principio. Un saludo cordial a todos y todas, hermanos, hermanas. Estamos ya comenzando ahora la Cuaresma. El miércoles pasado fue miércoles de ceniza, esa fecha tan tradicional y tan concurrida en todas las celebraciones, puesto que siempre los gestos, los símbolos son muy populares y tienen mucho arraigo entre toda la gente. Ir a recibir la ceniza, pues es siempre un símbolo, un gesto al que muchísimos hombres y mujeres, niños, mayores, hombres y mujeres de todas clases y razas se reúnen para recibir la ceniza. Un gesto, un símbolo que está muy bien, pero que hemos de recordar siempre que no debe quedarse solamente en un gesto o en un símbolo, sino debe ser realmente esta actitud que debemos tratar de fomentar durante el tiempo de la Cuaresma. 40 días que se nos ofrecen ahora como preparación a la Pascua, 40 días de desierto, 40 días de camino, en los que estamos invitados a un contacto más directo con la palabra del Señor y con los sacramentos, en especial la reconciliación, el sacramento de la reconciliación, que es el sacramento que indica nuestra conversión personal, y también, por supuesto, el sacramento de la Eucaristía. Ese camino, el camino cuaresmal, nos ayudará a un encuentro más profundo con nosotros mismos, con los demás y con el Señor. Así pues, comenzamos ya de lleno con el miércoles pasado, miércoles de ceniza, el camino cuaresmal, camino hacia la Pascua, camino que nos prepara para la celebración gozosa de la vida. Sin embargo, es necesario pasar por la prueba, y eso es de lo que vamos a hablar ahora en este programa inicial de la Cuaresma, la prueba. Fíjense ustedes que en el primer domingo de la Cuaresma, durante los 3 años del ciclo litúrgico, se trata o se presenta el tema de las así llamadas tentaciones, principalmente porque los evangelios de Mateo y de Lucas elaboraron, es decir, nos han mostrado casi un detalle de esas tentaciones, y por eso se le llama a este primer domingo de la Cuaresma Domingo de las Tentaciones incluso, ¿verdad? Sin embargo, estamos en el ciclo B, en el cual seguimos el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es mucho más parco al respecto de las así llamadas tentaciones. Mateo y Lucas nos hablan de 3 tentaciones, todas organizadas según un esquema literario. Eso es muy propio de los evangelios. Acordémonos que en aquel tiempo, más que la escritura, lo que era común y corriente era la transmisión oral de muchos textos, tradiciones, etc. Y por lo tanto, esas estructuras
esos esquemas en los cuales se nos han transmitido los evangelios favorecían la transmisión oral, ayudaban a que la gente memorizara aquello y pues lo pudiera transmitir a los demás con mayor fidelidad. En el Evangelio de Marcos, que es el evangelio más antiguo, podemos decir así, más primitivo en cierto modo, menos elaborado que Mateo, Lucas y por supuesto que Juan, pues no se nos entra en detalle del tema de las tentaciones. Únicamente se nos dice que Jesús fue inmediatamente después de su bautismo, llevado por el Espíritu al desierto, en donde fue puesto a prueba por Satanás y los ángeles le servían. Unas afirmaciones así de sencillas, así de parcas, pero que tienen muchísimo sentido y que vamos a tratar en el programa del día de hoy de sacarles un poco el jugo. San Marcos pues es completamente esquemático, San Marcos es completamente parco, es decir, de pocas palabras, de pocas explicaciones, pero nos narra un hecho. Después del bautismo de Jesús, en el cual el Espíritu había descendido sobre él, en el cual se había manifestado quién era este hombre de Nazaret, el Hijo de Dios, el Hijo amado de Dios. Al mismo tiempo, el Espíritu, dice el Evangelio de San Marcos, inmediatamente después de el bautismo, nos habla entonces de que es el mismo Espíritu el que ha actuado o se ha manifestado junto a Jesús el día del bautismo en el Jordán, y es ese mismo Espíritu el que le conduce al desierto. Inmediatamente, es decir, sin esperar más. El bautismo ha sido para Jesús, sin duda, en las orillas del río Jordán, entre la gente y con aquella predicación y aquellos gestos rituales de Juan el Bautista, ha sido para él un momento muy importante. Le ha hecho reflexionar la voz del Padre que ha oído él primero que nada en su interior. Tú eres mi Hijo, el amado. Esa voz del Padre y aquellas palabras también de Juan el Bautista que ya le van mostrando ante la gente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellas expectativas que Juan el Bautista tiene y que manifiesta ante los demás. Detrás de mí viene uno que es más importante que yo, al que no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Todas estas cosas que habían sucedido en los versículos anteriores, en los momentos anteriores a la tentación, a la prueba, digamos mejor, es también una acción del Espíritu. Es Jesús, movido por el Espíritu, el que va reconociendo esta voz del Padre. Él se reconoce a sí mismo como el Hijo amado del Padre y al mismo tiempo, por lo tanto, va reconociendo Jesús con mayor claridad cada vez que tiene una misión que cumplir. Una misión que será la del siervo, una misión que tiene que llevar a cabo en Galilea y es a lo que después irá pasando después del desierto. ¿A quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero?
se acerca, quien nos da la espalda, quien cuida de aquello que no es nuestro, quien devuelve a quien la confianza, quien libera a quien del sufrimiento, quien acoge a quien en esta casa, quien llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. Así pues, es el Espíritu el que le ha manifestado su identidad de Hijo de Dios. Es el Espíritu el que le ha llenado de fuerza y de luz en el momento del bautismo, y es ese mismo Espíritu el que le conduce ahora al desierto. Y centrémonos ahí entonces en la segunda idea de nuestro Evangelio de hoy. El desierto. Este lugar que ya tiene un gran simbolismo dentro de toda la vida del pueblo de Israel. Hablar del desierto para los judíos era inmediatamente recordarles aquella época primera de su existencia cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto y fueron llevados a través del desierto durante 40 años, guiados por Moisés hacia la tierra prometida. 40 años, por supuesto, es una cifra simbólica también, un tiempo muy largo de desierto. Un tiempo, por una parte, en el que ya estaban disfrutando de su libertad, no eran esclavos, habían ya reconocido que su camino era la libertad y no la esclavitud. Por lo tanto, esa dimensión gozosa, esa dimensión de estar cerca de su Dios, de aquel Dios que les había liberado, como se dice en el Antiguo Testamento, con brazo poderoso y mano extendida, y los había conducido a través de aquella tierra árida, estéril, con un gran calor por el día y con un gran frío por la noche. Pero les había conducido por allá. Eran los momentos en los que se sentían libres y se sentían hijos de Dios. Yahvé, su Dios, se había manifestado y los había conducido con amor por el desierto, les había dado que comer, les había dado agua que brotaba de una roca, etc. El tiempo del desierto era, por una parte, pues un tiempo de un gran gozo, pero al mismo tiempo era un momento de prueba. Fue en el desierto en donde también en algunos momentos los israelitas se desesperaron y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Fue también en el desierto en donde recibieron duros reproches de Moisés y de Yahvé mismo. Así pues, el desierto es un tiempo gozoso, es un tiempo de encuentro con lo que el propio pueblo es, con su identidad, pero es también un tiempo de prueba. Para Jesús, el tiempo largo que pasó en el desierto, pues le conectan a aquella experiencia fundamental de sus paisanos, de su pueblo, de su cultura, la experiencia del desierto, de la liberación y de la esperanza, de la prueba. Por supuesto que también en el Antiguo Testamento hay personajes muy importantes como Moisés, Elías, el profeta, etc., que pasaron 40 días de desierto. O sea, es una fecha, un tiempo simbólico y un espacio que tiene una gran carga simbólica para los judíos, el tiempo del gozo y del encuentro con Dios y el tiempo de la prueba.
Jesús también entonces, como su pueblo, como los antiguos profetas, otra vez podemos decir como un hijo de hombre, como hombre verdadero, pasa por la prueba. Jesús no es solamente aquel cuya identidad se ha manifestado anteriormente en el bautismo como el Hijo amado del Padre, sino es también el Hijo del Hombre. Es el hombre de Nazaret que tiene que pasar por la prueba, que tiene que purificar su propia manera de ver, su propia vida y su futuro, su misión. Tiene que quedarse muy solo y tiene que quedarse solo ante su propia conciencia, ante su corazón y ante Dios, su Padre. Podemos decir que ahí tenemos nosotros la primera imagen fuerte que nos invita a hacer el tiempo de la Cuaresma como un tiempo gozoso, un tiempo de encuentro con nuestra propia identidad. Como Jesús, todos nosotros en el bautismo hemos oído también las palabras: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero por otra parte, todos también como Jesús en el desierto hemos de pasar por la prueba. Es la prueba sobre todo de la vulnerabilidad, la prueba de la fragilidad humana. Y fíjense que el Evangelio de San Marcos, al no situarnos, al no detallar las tentaciones en este único momento al principio de la vida de Jesús, nos habla de que la prueba de Jesús se dio a lo largo de su vida. Fue a lo largo de su existencia cuando tuvo que estar siempre luchando contra otras tentaciones, la tentación del poder, la tentación del dominio, la tentación de hacerse famoso haciendo milagros, la tentación de la comodidad y del egoísmo. Jesús a lo largo de su existencia, hasta el momento de la cruz, podemos decir, pasó por la prueba. Su existencia entera estuvo marcada por momentos de gozo, de encuentro con Dios y su palabra, y por supuesto, también con encuentros consigo mismo, de soledad y de prueba. Es muy importante que cuando reflexionamos sobre nuestra propia vida y sobre nuestra propia vida cristiana, la veamos así. La vida tiene espinas también. El camino tiene también baches y tiene piedras, tiene peligros. El desierto está lleno, como nos dicen los evangelios y como sabemos, de fieras, de alimañas, de animalitos peligrosos que salen sobre todo en la noche. Durante el día todos los animalitos se meten en sus respectivas cuevas, pero de noche, cuando está más fresco, salen las culebras, los alacranes, los escorpiones, otros insectos y también las fieras. Todo eso nos habla de una simbología, de unas señales, de unas figuras que nos pueden ayudar a nosotros a pensar en eso. Nuestra vida, hermanos, hermanas, es también una vida de prueba, de camino, de desierto. Muchas veces tenemos la alegría de encontrarnos con la palabra del Señor. Muchas veces experimentamos de cerca su presencia, su compasión, su luz. Y otras veces experimentamos la oscuridad, la soledad, el peligro de la noche, el acechar de muchas dificultades. ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién compañero? ¿Quién sostiene a quién no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién
llena de luz cada momento, quien le da sentido a la palabra, quien pinta de azul el universo, quien con su paciencia nos abraza, quien quiere sumarse a lo pequeño, quien mantiene intacta la esperanza. El camino de Jesús en el desierto, pues, está hecho de alegrías, del gozo de la presencia de Dios, y eso es una señal de lo que nos dice el Evangelio. Los ángeles le servían, es decir, le acompañaban, le consolaban. Los ángeles son en el Antiguo Testamento principalmente los privilegiados mensajeros de Dios. Jesús en el desierto gozó en ciertos momentos de esta presencia del Padre y gozó sin duda de sentirle cercano. Resonó en su corazón de nuevo lo que había oído el día del bautismo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero Jesús también, al mismo tiempo en el desierto, tuvo que soportar la prueba. Y podemos decir que no solamente se sintió gozoso y fuerte, sino se sintió también vulnerable. Se sintió también frágil. Y vean ustedes cómo eso pues es algo propio de nuestra vida cristiana. Nunca está hecha únicamente de bendición, de alegrías, de fuerza, de triunfos, de éxitos. Nuestra vida, y nuestra vida cristiana, está hecha también de pruebas, incluso muchas veces de fracasos, de limitaciones, de fragilidades. Y lo bueno del desierto es que no podemos huir de estas realidades. Cuando estamos solos con nosotros mismos y con Dios, tenemos que aprender a asumir estas realidades de la vida. El gozo, la paz, el triunfo, la alegría, pero también la fragilidad, la limitación, la debilidad e incluso el pecado. Hemos de asegurar con toda firmeza que Jesús sufrió las tentaciones, pero no cayó en el pecado. Nosotros, todos los seres humanos, pasamos por las tentaciones y también muchas veces caemos en el pecado, y tenemos que reconocer con eso nuestra limitación, vulnerabilidad, fragilidad. Y fíjense que aquí podemos recurrir también a otro pensamiento muy bello que sacamos de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, hablando de Jesús, dice que tenemos un sumo sacerdote que ha sido sacado de entre los hombres y que precisamente por eso comprende nuestra limitación y fragilidad y sabe compadecerse de nosotros. El Señor Jesús ha pasado también por la prueba, por la incertidumbre sobre su misión, y ha pasado por sentir la propia fragilidad y vulnerabilidad humana. No ha caído en el pecado, se ha aferrado muy fuertemente a la palabra y a la presencia de Dios el Padre, y ha vencido al mal, pero ha pasado por la fragilidad y la limitación, y con eso, por eso dice la carta a los Hebreos, tenemos un sumo sacerdote compasivo y misericordioso, porque él mismo, en su propia carne, ha experimentado la soledad, el abandono, la limitación, la oscuridad de la noche, el peligro. ¿Cuántos peligros?
Es un signo nada más el que hubiese ahí fieras y alimañas en el desierto. Es un signo, pero cada uno puede ver en su vida cuántos peligros tiene, cuántas tentaciones, qué es lo que le acecha constantemente. Nadie puede sentirse absolutamente blindado, absolutamente fuerte frente a todo el mal. Fíjense que eso es también el desierto. Y Jesús sale de las tentaciones, Jesús sale del desierto con esa conciencia de su propia limitación y fragilidad. Él, siendo el Hijo de Dios, el Hijo amado del Padre, también pasó por la prueba y la superó. Y por eso es que después, ante los pobres, ante los enfermos, ante los pecadores, Jesús no pasa indiferente. A Jesús se le conmueven las entrañas, eso quiere decir la compasión. La compasión no es nada más una lástima, decir, ay, pobrecito, pero menos mal que yo no estoy así como él. Eso es lástima, eso es piedad. Cuando en la palabra de Dios se habla de compasión, es una empatía, es un sentimiento de comprensión profunda de lo que el otro está viviendo, porque en cierto modo también uno mismo lo ha vivido. El que nunca ha enfrentado la prueba, el que nunca ha sufrido, no tiene esa riqueza humana de la compasión. El que siempre le ha ido bien, el que no ha afrontado ninguna dificultad, sino que incluso la ha esquivado y ha huido de las dificultades, ese se ha perdido una gran riqueza, y es la riqueza de un corazón compasivo, un corazón misericordioso y comprensivo. Jesús pasó por la prueba en el desierto, superó la tentación en ese momento y sobre todo en toda su vida. Su vida fue una constante lucha contra el mal, una constante lucha contra aquellas acechanzas de el enemigo, de un mesianismo fácil, milagrero, de un imponerse ante los demás por la fuerza. Jesús superó la prueba. Y esta es entonces la gran imagen que se nos presenta a nosotros, que se nos ofrece para comenzar la Cuaresma. Es una actitud, pues, la que estamos invitados a imitar, la actitud de quien se enfrenta consigo mismo, que acepta en lo hondo de su corazón su limitación y fragilidad y al mismo tiempo acepta y acoge esa presencia quizá misteriosa, silenciosa de Dios en su vida. Jesús en el desierto se sometió a las pruebas de Satanás y se sometió también a los ángeles que le atendían y le ayudaban. Hermosa imagen, pues, la que con muy poquitas palabras y sin ir a detalles nos narra hoy San Marcos en apenas 2 o 3 versículos de su Evangelio. Hoy las otras lecturas como que le cuesta a uno encontrarles la relación con el texto del Evangelio, pero será bueno que también las veamos. En la primera es una llamada a la esperanza, puesto que acaba el diluvio y brilla sobre la gente la luz y la alegría. Y la carta del apóstol San Pedro, que es también una invitación a profundizar sobre nuestra identidad como bautizados. Les deseo a todos y todas una santa, feliz y buena Cuaresma en la que aprovechemos los dones de Dios de la mejor manera. Gracias, hasta la próxima. Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su actividad. Regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y el Espíritu lo llevó al desierto. Y allí estuvo 40 días tentado por el demonio. No comió nada durante esos días. El diablo entonces le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena a esa piedra que se convierta en pan. Está escrito:
No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Luego el diablo lo levantó, mostrándole en un momento todos los países del mundo, y le dijo: Yo te daré todo este poder y la grandeza de estos países, porque yo lo he recibido y se lo daré al que quiera dárselo. Todo será tuyo si me adoras. La Escritura dice: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Después el diablo lo llevó a la ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque las Escrituras dicen: Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Escritura dice: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.